El ex ministro de Economía, sí, Ignacio de Posadas, está con nosotros, pero sin temor a equivocarme, dice él. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Gracias, encantado. Antes que nada, ¿cómo calificaría la actual campaña electoral? Estamos todos diciendo que es tibia, que es media apagada. Lo es. Ahora, capaz que eso tiene más de una explicación, ¿no? A ver, lo natural es decir, es chata porque los candidatos son chatos. Bueno, yo creo que puede tener una explicación por lo menos adicional, y es malo, ¿no? Yo creo que la gente no está esperando nada de esta elección. Y eso ¿Que no está esperando nada? Mi impresión es que no. Ustedes saben más que yo estoy ya ¿Cómo vamos a medio saber viejo más? y medio labiado. Pero para mí la gente mira esto como una gimnasia de los políticos. Tiene que haber elecciones porque lo marca el calendario, pero a mí no me calienta mucho, ¿no? Y yo creo que además hubo una encuesta creo que de Schwarzenauer de hace un par de meses, donde siempre trae, bueno, cuánto porcentaje votaría al frente y cuánto votaría para el otro lado y demás. Y después le preguntan qué reacción tendrían si ganara el otro. Y hay como un 30 y pico % al medio que dice que va a votar o arriba o abajo porque le da lo mismo quien gane, ¿no? Eso no es buena cosa. Me estaba contando, Alfonso, de una encuesta reciente que establece que el 31% de los electores uruguayos no saben que hay plebiscitos. Es brutal. Es tremendo. Sí. Este libro habla mucho de eso. Habla muchísimo de eso. Este libro, si ustedes buscan páginas económicas, políticas, seguramente las van a encontrar. Hay muchas. Porque recoge artículos que van desde el año 2015 al 2023. Es decir, hay mucho que allí que se comenta y que se relata de lo que ha ocurrido a los uruguayos. Pero quiero decirles una cosa. En lo personal, lo que más me interesó es cuando entra en el pensamiento duro de la vida de quienes vivimos en este país y nuestro comportamiento. Hay que recordar que el doctor de Posadas también hizo estudios de filosofía, entre otras cosas. Y una de las cosas que más me llamó la atención de esto y que más me interesó fue, por ejemplo, lo de los valores. Entre la política y los valores. Hay quienes dicen, hay una decadencia de la política. Otros, en este caso, leyendo este libro, uno abre los ojos a propósito de qué hemos hecho con los valores. A ver, no es incompatible. A ver, una democracia que funciona, y la nuestra funciona, de alguna manera los dirigentes políticos son bastante reflejo de los electores. Claro. En general, después hay disrupciones en la historia y todo lo demás. Y yo creo que mucho de lo que está sucediendo en el Uruguay es en medio de esa complacencia que tenemos, ¿no? Es una pérdida, no solo el Uruguay, pero bueno, hablando de lo nuestro, es una pérdida de valores que viene de bastante tiempo atrás. Y no solo ocurre en el Uruguay, es decir, una persona, una familia, una sociedad, una democracia, tiene que tener ciertos valores que además sean compartidos, y no como resolvemos cuando yo pienso A y usted piensa B. Acá termina resolviéndose o por mayorías, como pasó en los gobiernos del Frente Amplio cuando había mayoría, y si hay discrepancias, recurrir a la Constitución, que es lo único que está ahí por arriba y que se acepta, no necesariamente por los valores que tenga, pero porque se supone que es el estatuto máximo. Pero hay una anomía, como dicen los sociólogos, muy grande, ¿no? Y bueno, y se refleja en esto que estábamos hablando. En definitiva, la campaña electoral no le calienta a mucha gente, a muchísima gente. Eso es peligroso, ¿no? Es malo, sí. Es malo. Nosotros tendemos a creer de que en el Uruguay las cosas no ocurren, ¿ah? Qué sé yo, miramos a la Argentina, el fenómeno. Cierto. O Chile, que en el 2019 le prendieron fuego a todo lo que se movía, pero acá no pasa. No pasa hasta que pasa, ¿no? Porque en la década del 60 acá no iba a haber guerrilla, no iba a haber militar, y terminamos con todo el combo entero, ¿no? Ignacio, no es para hacer alarmismo, pero es para parar la oreja. No, por supuesto. Ignacio, hay una cosa muy interesante que tiene que ver entonces con esa caída de valores entre los cuales está la calidad del pensamiento uruguayo. Vamos, me permite llamarlo así, es decir, de los uruguayos, ¿no? En general, estoy generalizando, no estoy diciendo de todos los uruguayos.
Sí, hay que tener cuidado con las generalizaciones, pero bueno, sin exagerar y sin cometer injusticias, para mí es bastante claro de que hubo en el Uruguay una generación de dirigentes políticos de alto nivel, de, qué sé yo, de intelectuales, de gente en la sociedad civil, en la enseñanza, en la prensa, y hoy en día son pocos los que van quedando, ¿no? De esos, yo estoy recordando, por ejemplo, la gente formidable que había en todos los partidos, en todos, cuando digo todos, cuando se retornó a la democracia. La mayoría de ellos ha desaparecido. Sí, digo, ustedes ahora van a tener de invitado al presidente Sanguinetti, que es de esa generación. Yo discrepaba muchísimo con él, pero nadie puede desconocer el calibre que tiene Julio María Sanguinetti. Bueno, de esa generación no quedan muchos, y eso se nota, ¿no? Claro. Ahora, usted habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo la globalización de alguna manera se ha depositado también, cayó en paracaídas aquí en nuestro país. Nosotros, el Uruguay quedó medio de costado de la globalización, y por otro lado, ese fenómeno de la globalización que tuvo una intensidad brutal hasta hace, yo qué sé, 5, 6, 7 años, con ese empuje brutal de China, de Vietnam, Sí, ese tipo claro. de cosas, las fábricas de automóviles montadas en otros lados. Ese fenómeno paró sustancialmente y está retrocediendo. Ahora las prioridades, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos más, es política sobre la económica, es decir, es la seguridad por encima de la ventaja económica. Entonces se están volviendo para atrás y estamos en una especie de guerra comercial semisorda entre las grandes potencias, que a nosotros no nos conviene, para nada, ¿no? Absolutamente. Yo decía que el libro recopila los artículos que usted ha publicado en distintos medios, especialmente en El País, desde el año 2015 en adelante. ¿Qué síntesis del Uruguay consta en este libro que tiene algo así como 400, ¿no? Sí, 448 páginas. Demasiadas. No, porque hay artículos además que permiten ingresar y saltar de un tema al otro. Está dividido en diversos capítulos. Ahora vamos a ir a alguno de ellos. A ver, la idea atrás de eso, y por eso el título, que es un título gancho, por supuesto, es tratar de estimular, de pinchar, de sacudir. Que la gente se conmueva. Sacudir un poco. Hay otro fenómeno que, otra vez, no es único del Uruguay, que es el fenómeno de las redes sociales. Y eso ha absorbido enormemente la atención, sobre todo de la gente joven. Sí. Cada vez más el joven dice que se informa a través de las redes, cosa que es imposible, porque las redes no informan, las redes confirman. Es decir, que la gente va a las redes a buscar lo que quiere, no se va a informar, se va a confirmar. Entonces va a los lugares de los que piensan como él, y además... Eso en materia de opinión. Y sí. Sí. Y además es mucho más, mucho más cortito, con lo cual agudiza un fenómeno de la generación joven, y es que el espectro de atención no va más allá de los que 5, 6, 7, 8 minutos, y después a otra cosa, y con lo cual de lo que se nutre es de pildoritas. O sea, no hay razonamientos largos, no hay discusiones, es todo bullets, como dicen los gringos, con dos características adicionales. Tiene mucho contenido emocional. Yo no voy a decir, mire, yo estuve leyendo lo que dijo el señor Traverso y en realidad en esto no. No, Traverso es un imbécil. Chao, se acabó. No lo diga así que me va a parecer como... Bueno, pero es así. No sea nabo Jorge. Ahí va, pero es así que se expresa. Sí. Es así que se expresa. Sí. Y la otra cosa es que como no hay redactor responsable y muchas veces autor conocido, es libre el juego, ¿no? Esa cosa hace mucho daño. Y eso para mí está influyendo muchísimo en el funcionamiento de la democracia. Pero muchísimo. Acá hay un capítulo que empieza en la página 103, que es sobre la democracia, los medios y las redes. Y bueno. Ahí está, que comienza precisamente con un artículo escrito en el año 2020 para el semanario Búsqueda. 2020, 4 años. Pero en materia de comunicación, estos 4 años han sido siglos en los cambios que hemos tenido. Sí.
¿Cuánto juega la comunicación y la manera de comunicar hoy para fortalecer o debilitar la democracia? La democracia depende muchísimo de la libertad de expresión, no puede existir sin libertad de expresión. Históricamente la democracia siempre estuvo vinculada a los medios, o algunos medios. La democracia nace con los panfletos, en Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo. Y ahí los paquines. Exactamente. Sí. Después se desarrolla mucho con los grandes medios escritos, el famoso quinto poder o cuarto poder. No sé. Sí. ¿Quién se tiraba en contra del New York Times? Era una cosa impensable, ¿no? La radio no cambió eso mucho, se distinguía la opinión de la noticia y era un medio en el cual había que razonar un poco, poner un poco de fuerza. La televisión fue para mí el primer cambio, porque la televisión, no se enoje conmigo, no informa, entretiene, que no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro. Los informativos no informan. Absolutamente. Dan solamente un parte de lo que ocurrió en ese día. Sobre todo con un énfasis en el entretenimiento. Es decir, la persona que cree que está informada, si se sienta de noche a ver informativo, cualquiera sea el informativo, está engañado como piojo en peluca. Y encima de todo eso han venido las redes, que tienen ese efecto. Entonces, la democracia sufre de todo eso. Ejemplo, qué sé yo, cuando yo era joven, nosotros era una familia bastante, digamos, politizada, pero uno iba, por ejemplo, a los actos, iba a ver si en el acto del Partido Colorado había más gente que en el acto del Partido Nacional, qué decía el candidato tal o el candidato. Iba a los locales partidarios, que era la manera de tomar contacto con el dirigente, medirle el aceite y qué sé yo. Y ahora no, el tipo se queda en la casa y hace zapping. No hay más actos públicos, no le interesan a nadie, ¿no? La democracia precisa de que la gente la entienda, la conozca y la aprecie. Y eso difícilmente ocurre sentado en el sillón haciendo zapping o con el teléfono en las redes, ¿no? Se hace muy distante, me lleva mucho tiempo, me aburre, hablan de más, la mitad de los temas, a mí qué me importa, no hacen a mí y tal. Y es muy malo eso, la gente se va aislando de la democracia y la democracia sola no funciona. Usted comienza preguntándose en el libro, uno de los primeros capítulos es Quo vadis democracia? ¿Y qué le da como adelanto a lo que se lee en... que además tiene 4 capítulos ese Quo vadis democracia? A ver, los viejos siempre tendemos a hablar del pasado y a hacer criticones y demás, pero yo creo que está faltando en el Uruguay a nivel político, no solo a nivel político, a nivel político, a nivel de la prensa, a nivel de las élites, de lo que quiera, liderazgo, ¿no? Esta campaña electoral, por ejemplo, me parece a mí, es mucho menos sobre liderazgo que sobre el recetario, ¿no? Sí. Un menú de vamos a poner tanta plata acá, subsidiamos allá, la pobreza infantil y todo, ¿no? Lo cual está fenómeno, pero eso no da motivación a la gente, no transmite valores, no entusiasma, no da horizonte, ¿no? Que es lo que yo creo que está sucediendo. Usted le dedica tiempo también en este libro al populismo, que hoy asoma como un adversario de la democracia para muchos. Y sí. Otros lo integran al ejercicio democrático. Porque ahí hay otros problemas. La democracia en el mundo, no solo en el Uruguay, está teniendo dificultades, está siendo erosionada y hay reacciones, en algunos casos como en Chile en el 2019, muy violentas. Yo creo que eso obedece a distintos factores. Sí. Uno es que históricamente democracia y Estado han nacido en momentos diferentes, pero la gente los confunde. Durante muchos años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, el Estado fue la gran herramienta de la democracia para ir al encuentro de las expectativas, de los reclamos de la gente. Y funcionó. El tema es que ahora, en la mayor parte del mundo, el Estado, los Estados, están en una etapa de rendimientos decrecientes. Las expectativas han seguido creciendo y los Estados no dan satisfacción y no pueden y no van a dar satisfacción. Sí. Entonces la gente se calienta, pero en vez de calentarse contra el Estado, se calienta contra la democracia. No distingue una cosa de la otra. Y el otro factor que va unido a eso, la democracia, hablando así en líneas generales, a partir del fin de la Segunda Guerra hasta hace, qué sé yo, 15 o 20 años, en general ha funcionado en Occidente con un ritmo de crecimiento económico, en fin, es un serrucho, pero un serrucho para arriba. Desde hace unos cuantos años a esta parte vivimos etapas de crecimiento muy bajo o de estancamiento, y no solo en el Uruguay, es lo que está pasando en Europa, por ejemplo.
Y la gente, otra vez, se acostumbró a asociar democracia con satisfacción de expectativas. Claro. Y no está ocurriendo. Y no va a ocurrir. Entonces, otra vez, ahí es donde se requiere que los líderes políticos le transmitan eso a la gente. Decirle, mirá, no pretendas lo que no te van a dar. Entonces, no pases todas las campañas electorales esperando un menú de que te van a dar salud, educación, vivienda, cordón, cuneta y todo lo demás, porque no te lo van a poder dar. Claro. El último capítulo, hay otros, pero no nos da el tiempo. El último capítulo está dedicado a la trascendencia, un poco de trascendencia, se le pone. Hoy hay una crisis concretamente, por ejemplo, la Iglesia Católica. Usted es católico, ¿verdad? Sí, malo, pero soy. ¿Malo? Sí, sí. ¿Es bueno? ¿Sí es creyente o no se es creyente? Yo, como dice el cardenal Sturla, soy pecador práctico. Bueno, está muy bien. Hay como una declinación concretamente que se observa en los últimos tiempos, precisamente en la fe y sobre todo en el marco de la Iglesia católica. ¿Usted cree que eso ha dañado también el sistema de valores del ciudadano común, aún en el no creyente? Yo creo que sí. Digamos, puede ser en el caso mío una opinión que no es objetiva por el hecho de ser católica, pero digo, a ver, Napoleón sostenía que no era católico, de que la Iglesia ayudaba mucho a mantener el orden. Claro, hay un marco que nos indica en su lugar. Sí. Hace unos días estuvo acá un pensador chileno, un hombre que viene de la izquierda, muy capaz, Carlos Peña, que dio una serie de conferencias y demás sobre el caso chileno. Chile en el 2019 explotó. Parecía que todo se venía abajo. Cierto. La gente creía que había sido un fracaso, todo el milagro chileno, que no servía para nada. Poco a poco han ido dándose cuenta de que no es así, que es más un relato que la realidad. Y parte de ese relato viene por una permanente ansia de expectativas cada vez mayores, que producen frustración. Y que una de las cosas que el ser humano tiene que volver a adquirir es la ubicación en la realidad. Y la realidad es limitada en lo material y con una dimensión de trascendencia que se ha perdido. Porque si yo vivo para mejorar mi consumo, voy a frustrarme inevitablemente, ¿no? Esa dimensión falta. No es la Iglesia Católica la única que la ofrece, digamos, pero el ser humano tiene una dimensión de trascendencia que está siendo dejada de lado. ¿Estás seguro que no tiene, que no se equivoca? No, es al revés, por eso dice en la introducción. Yo no tengo miedo a equivocarme porque estoy seguro de que me voy a equivocar. Porque el sentido del libro no es pontificar, es pinchar. Ahí está. ¿Hay algo que no le pregunté y en un minuto usted lo quisiera decir a propósito del libro? A ver. Dígame. No, dígame usted. Preséntemelo. Digo, es lo que... Yo ya voy muy avanzado, pero cuénteme usted. Es un poco yo qué sé, mi sentido en estos años. Yo ya el ejercicio de la abogacía lo dejé, la política hace más tiempo. Es una manera de contribuir. Son, digamos, estos son artículos, pero bueno, yo al costado de eso, paralelamente con eso, he escrito ya un par de libros sobre temas de fondo, uno sobre el liberalismo, otro sobre la democracia. Cierto, y estoy peleando con uno que es sobre el derecho natural, que es de esta cosa que estábamos hablando. Es decir, que las sociedades han abandonado esa concepción filosófica, creyéndola unida al catolicismo, marchó el catolicismo y marchó la noción de derecho natural. Y nos hemos quedado con nada en las manos. Doctor Ignacio de Posadas, sin temor a equivocarme. Él dice que sí, ha confesado que el título no se corresponde concretamente con lo que él nos entrega. Eso lo hace más interesante todavía. Gracias, Ignacio. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias.